Como broche de oro le vamos a presentar al conocido ingeniero agrónomo Nilson Osterlein, responsable de investigación y asistencia técnica de CW Trading. Presentación de parcelas demostrativas sobre las investigaciones técnicas en el campo. Entonces, CW Trading Sociedad Anónima. Ingeniero agrónomo con 28 años de trayectoria en investigación, asesoramiento técnico e implantaciones del cultivo de canola en Paraguay, referente en la introducción de la canola como cultivo de rotación, promoviendo su integración en sistemas sustentables de siembra directa. Realizó cursos de especialización en la Canadian Trade, es así, ingeniero en Canadá, y bueno, también perfeccionándose en todo momento en técnicos en Estados Unidos, Australia, Europa, Uruguay, Argentina, Chile. Su trabajo se centra actualmente en la optimización del manejo agronómico de la canola, liderando ensayos a campo, evaluación de híbridos, manejo nutricional y sanitario, así como actividades de capacitación y transferencia tecnológica. Su enfoque técnico y compromiso con la sustentabilidad lo posicionan como uno de los principales impulsores del crecimiento de este cultivo en la región. Fuerte el aplauso para el ingeniero. Una larga historia tenemos con el ingeniero, cuando en la radio nos había comentado su gira por Estados Unidos, Australia y Canadá. Éxito. Gracias, Lucio. Buenas tardes. Más digo que tengo 2 horas para hacer mi charla. Ya me anduvo cortando 15 minutos, así que voy a tratar de ser breve. Bueno, el título cambia un poquito, porque al hacer la charla sobre e interpretar lo que me estaban pidiendo, entendí que sería más o menos logros y desafíos, o sea, un histórico de lo que sucedió con la canola en Paraguay. A principio podemos decir que en Paraguay desde, entre los 80 y los 90 se ha intentado plantar canola esporádicamente en algunos años. Evidentemente por falta de informaciones técnicas y genotipos adecuados, el cultivo no progresó, pero podemos decir que a partir del 96 se planta canola constantemente, todos los años. Entonces podemos decir que a partir de este año se inicia la siembra de canola prácticamente en Paraguay. Se introdujo la canola al inicio, como acá ya se estaba mencionando. Agradezco a todos los expositores que hasta ahora estuvieron presentando, porque me ayudaron muchísimo. Puedo evitar mostrar muchas cosas porque ya se dijeron. Uno de los temas fue la rotación de cultivo y la importancia que tiene de introducir la canola dentro de un sistema de rotación. Y eso es para nosotros fundamental, porque tenemos todos los años una variación muy alta en el área de siembra. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un programa de... muy pocos productores hacen un programa de rotación a larga escala o en largo tiempo. Y eso hace que la emoción del último momento hace que decidan o no decidan plantar canola. Y eso es una de las consecuencias que tenemos este año. Se nos bajó bastante el área debido a esa falta de programación. Entonces, la canola viene a contribuir, como ya se dijo, al trigo, al maíz, y dentro de la rotación tenemos históricamente un cultivo que deja una muy buena rentabilidad. Entonces, ese fue uno de los motivos por los que se trajo la canola. Las regiones donde en Paraguay se han plantado canola prácticamente son estas. Gran parte del país se plantó canola.
Y el cultivo se demostró bastante plástico, bastante tolerable a las condiciones de Paraguay. Vamos a decir, la región que nosotros menos pensábamos que se podía plantar canola es el Chaco paraguayo, que está ahí. Hay experiencias en el Chaco que nos sorprendieron. Realmente, evidentemente, hace falta hacer un programa de adaptación de manejos técnicos en esas regiones, pero se demuestra que es posible. Entonces, la adecuación de algunos materiales genéticos y de algunos manejos técnicos va a ser posible que se pueda introducir canola en el Chaco. Ya tenemos 2 años de experiencia con algunos productores y realmente nos sorprende el resultado. Regiones más al norte son más complicadas, pero donde la altitud, donde tenemos mayor altitud, se hace posible. Por ejemplo, Pedro Juan Caballero, tengo miedo a apretar acá porque vi que los otros se equivocaban. A ver, no, esa no es la lucita. Bueno, al final, Pedro Juan Caballero es una región más alta, 800 metros de altura, y también tuvimos ya siembra de canola en ese lugar y vemos que es posible, pero hoy en día no se planta debido, creo, un poco a falta de incentivo. Entonces tenemos toda la región oriental prácticamente. Ahora, que es un poquito más bruto. Pedro Juan es acá. Y bueno, hay otras regiones como Misiones, que son suelos muy diferentes. Tenemos experiencia de siembra con algunas dificultades, pero también vemos que es posible. Entonces, hay bastante para crecer en Paraguay, pero bastante trabajos para hacer, o sea, bastante investigación todavía para ubicar estos espacios. Desde el 2020, desde el 96 hasta el 25, nuestros registros de área de siembra son estas. ¿En qué nos basamos para determinar el área de siembra? En la semilla que se está vendiendo entre Copronar, entre nuestra empresa, semillas que sabemos que otras empresas venden, y con esa estimación, con el volumen de semilla, estimamos un área aproximada. Entonces esto acá no es datos, son nuestros datos. ¿Ya? Yo vi que otros presentaron datos un poco diferentes. Nos llama la atención, ¿verdad? 110.000 hectáreas en el 23 y hoy, 25, estamos con 40.000 hectáreas. Es un poco preocupante. Veníamos creciendo muy bien con canola, ¿verdad? Tuvimos un periodo, después de una caída, un periodo largo para volver a estimular el área de siembra, y nuevamente nos sucedió lo mismo que acá. ¿Ya? Es muy extraño que haya sucedido casi lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2015? Aumento de área de siembra, precios de canola altos, fuera de lo común, bastante más altos, y los productores se tiraron a plantar canola, y también por un poco por una falta, porque venían los otros cultivos, a veces compiten con canola, por ejemplo los cultivos como trigo, soja safriña a veces se le quita espacio a canola, y también el maíz safriña en Paraguay. Cuando no hay una planificación de la rotación, lo que estoy diciendo, lo que falta es una planificación. El productor no se planifica. En el momento, llevado por la emoción, siembra maíz safriña y cubre todo 100% de su área, y no sobra área para canola. Pasa lo mismo con soja safriña, ¿ya? Entonces en este año lo que sucedió, que no hubo esa situación, se plantó bastante canola, también motivado por el precio. ¿Qué pasó? Fue el año que tuvimos bacteriosis en canola.
Acá se habló de bacteriosis, se presentó, se dijo que temperatura alta, exceso de lluvia. Fue lo que sucedió en 2015. Si ustedes miran las condiciones climáticas sucedidas en ese año, van a ver, no hubo invierno. Temperaturas por arriba de los 25 grados de promedio, con exceso de lluvia, mucha bacteriosis, rendimientos de canola de 1.200 kilos. Apenas llegamos, nosotros en parcelas, yo tengo los datos de este año, apenas llegábamos en parcelas con mucha fertilidad y un muy buen manejo, apenas llegamos a 2.000 kilos. Y promedio de los productores no llegaban a 1.000 kilos. Sumado a eso, caída de los precios. A nivel internacional, ustedes se acuerdan la recesión económica que hubo, caída de todas las commodities, la canola no fue lo mismo, un desánimo total y volvimos a 25.000 hectáreas. Todo ese tiempo, acá empezamos a decir, bueno, tenemos que trabajar, mejorar los rendimientos. Se hizo un trabajo arduo con algunos productores que eran canoleros y lentamente empezamos a subir. ¿Por qué? Porque subieron los rendimientos, empezamos a mejorar los rendimientos y acá empezamos a subir. ¿Qué pasó acá? También una promesa de muy buenos precios, pero cuando llegó a esta área, ¿qué pasó en el 2023? No fue exceso de calor, fue exceso de lluvia. Humedad excesiva tuvimos desde mayo hasta julio. Si miran los datos climáticos, no es que llovió bastante, no fue un exceso de volumen de lluvia, fue un exceso de humedad. Exceso de humedad. Durante el día entero teníamos humedad en el cultivo. Uno podía ir a las 4, a las 5 de la tarde a mirar la parcela de un productor, estaba totalmente encharcado el cultivo. ¿Qué sucedió? Esclerotinia. 100% del área de Paraguay podemos decir que tuvo esclerotinia. Los tratamientos contra esclerotinia en esa situación no ayudaron mucho. Rendimiento bajo nuevamente, sumado a la caída de los precios. ¡Qué coincidencia! Una coincidencia impresionante. Ahí caímos el año pasado a 60.000 hectáreas. Año no fue muy bueno. Los precios volvieron a lo normal. No es que los precios fueron malos, sino que lo que sucedió que el año anterior o los campañas anteriores estaban demasiado buenos y los precios volvieron a lo normal, pero en la cabeza del productor cayeron los precios. ¿Ya? Y el año pasado no tuvimos precios malos, sino históricamente si miramos los precios estaban buenos. Los rendimientos no fueron tan malos, pero tampoco fueron muy favorables. Tuvimos promedios, vamos a decir, a nivel nacional de 1.500 kilos, creo que podemos hablar más o menos. Si hablamos de productores canoleros, tenemos rendimientos mejores. ¿Ya? A mí me gusta más decir, si yo hablo de promedio, yo me baso en los productores que manejan el cultivo de la manera correcta. Ese promedio a mí me sirve. El promedio general, creo que incluimos gente muchas veces que no siguen las recomendaciones del cultivo y baja demasiado el promedio. Pero en general el año pasado no fue muy bueno, pero tampoco tan malo como para decir no vamos a plantar canola, porque tampoco los precios fueron tan malos. Pero nos sucedió la sorpresa de que caímos a esta. Y la pregunta es ¿por qué? No sé. Darcy, ¿sabes? No hay explicación. Ya, entonces por eso la importancia que hay de seguir un plan de rotación de cultivo para que se pueda mantener el área de siembra. Bueno, voy a seguir más rápido porque si no. ¿Cuáles son los logros hasta hoy? Experiencias acumuladas hasta la fecha. Genética, tenemos, yo creo que los materiales genéticos que contamos hoy son bastante buenos para nuestra realidad.
tienen muy buen potencial para nuestra zona. ¿Qué es lo que podemos pretender cosechar de canola? Yo no creo que no podemos pretender, igual que Australia o igual que Chile o igual que el sur de Argentina, llegar a 5 o 6 mil kilos o un promedio de 4. Pero históricamente, esos prácticamente 28 años que estoy con el cultivo, puedo decir, podemos pretender llegar a 2.500 a 3.000 kilos. Ahí podemos pretender. Entonces nuestro potencial tope sería 3.000 kilos, cuando el año es favorable. Tenemos esos materiales, ¿ya? Como hoy se mostró, la charla anterior, excelente, hay muchas cosas que se mostraron que explican varias cosas que suceden. Por ejemplo, los materiales genéticos acá no superan, difícilmente van a superar los 3.000 kilos, ¿ya? Debido justamente a lo que se estuvo mostrando. Épocas de siembra. Tenemos una ventana muy corta debido a nuestra situación climática en Paraguay. La ventana apropiada para canola va de abril a septiembre. En esta ventana tenemos que producir el cultivo, ¿ya? Cuando pasamos de septiembre empiezan los calores, como explicado, los rendimientos caen debido a la falta de formación de grano al final. Métodos de siembra, ahí tenemos mucho que aprender, ¿ya? Aprendimos bastante en cómo manejar las máquinas para sembrar canola. Sin embargo, tenemos que ser sinceros que no existen máquinas apropiadas para sembrar canola. Para nuestros suelos arcillosos, con lluvias pesadas, suelos pesados, no logramos hacer una distribución uniforme de semilla de una manera segura. Entonces tenemos esa dificultad, es un poco diferente en una región más plana como Uruguay o Argentina. Ya ustedes tienen una condición un poco más favorable en ese sentido, pero nos estamos consiguiendo avanzar. La fertilización, estamos trabajando para mejorar, y creo que fue una de las cosas, junto con la genética, que ha hecho que la canola aumente bastante el potencial productivo. La experiencia que tuvimos con la fertilización. El trato cultural, hay mucho que aprender todavía. Ya les voy a presentar los desafíos que tenemos al respecto. Y hoy tenemos una demanda de grano a nivel nacional muy interesante, porque el área que tenemos creo que apenas va a dar para Coportini, ¿verdad? Y tenemos 3 industrias nacionales. El área que tenemos creo que va a dar para una. En esa situación estamos. Ahí se demuestra qué tan necesario es aumentar urgentemente nuestra área de siembra. Y todavía están los mercados externos que, como se comentaron, van a crecer y van a querer granos de canola. La genética que tenemos ya se mostró hoy, la gente del IPTA estuvo mostrando los materiales, ¿verdad? Creo que son materiales que también se conocen en otro lugar. El mejor genotipo depende mucho de la época que vamos a sembrar. Eso ya les voy a mostrar, las condiciones de la parcela, la tolerancia a herbicidas, que se mostró también. Tenemos un problema creciente con el uso de herbicidas en soja, debido a la tolerancia o la resistencia que están teniendo las malezas a glifosato. Eso nos generó un problema gravísimo, porque se están volviendo a utilizar productos que ya se habían abandonado y que tienen un largo efecto residual. Y la pregunta es, la canola siempre va sobre soja, después de soja, y ahí queda la pregunta. Como ya se mostraron algunos trabajos, y creo que hay que intensificar esos trabajos. Ya épocas de siembra. A inicio yo me acuerdo todavía con, Gilberto, ¿verdad? Tom, el doctor Tom,
fue uno de los parceros desde el inicio, siempre trabajando en conjunto, ¿verdad? Me acuerdo que al inicio se decía que a principios de abril, aquella época cuando se empezó a sembrar canola, era la mejor época. Con el tiempo, esto fue cambiando. A partir del 2012, 2018, la ventana se movió a 15 de abril a 15 de mayo. Hoy estamos hablando de 25 de mayo, 25 de abril, inclusive dentro del mes de mayo. Es interesante cómo la ventana ideal de siembra va cambiando debido al cambio de la climática, ¿ya? Este año tenemos una situación un poco diferente, que las siembras tempranas están mostrando muy buen resultado, cosa que hace 4 o 5 años atrás estas siembras tempranas de abril no fueron lo mejor. Acá tenemos ensayo, por ejemplo, en el 2019, lo que se presentó hoy, materiales de ciclo más largo con mejores rendimientos tempranos, materiales de ciclo más corto, mejores rendimientos más tardes. Coincide con lo que se mostró hoy. 2021, una situación muy diferente, casi todas las épocas fueron buenas, a excepción de la última. Para que se den cuenta cómo es difícil de hablar de época de siembra. 2022, al contrario, mejores épocas. Entonces hoy cuando hablamos de época de siembra, ¿cuál es la mejor época? Si alguien me puede decir, ¿en qué momento vamos a tener temperatura alta? Ahí le voy a decir cuál va a ser la mejor época, ¿ya? Lo que define la producción es la temperatura en el final del ciclo, en el llenado de grano. Es lo que a nosotros en Paraguay nos define la producción de la canola. Y también ahí, como se presentó hoy, cuando hay temperaturas altas al final del ciclo, contenido de aceite bajo, ¿tá? Porque no llega a madurez y caen los rendimientos. Entonces es difícil, por eso hoy usamos 25 de abril a 25 de mayo como ideal. Bueno, los métodos de siembra, al inicio, hablando históricamente, ¿verdad? Se hacía siembra al voleo, después se usó sembradora de trigo a chorrillo. Hoy lo ideal para nuestro suelo pesado sería la plantadora de soja. Nosotros decimos plantadora cuando se usa surcador, o no sé cómo se dice en Argentina, el escarificador. Bueno, al final, para que entiendan, no usamos, a nosotros no, todas las veces que usamos sembradoras de trigo tenemos problemas de siembra. Nosotros que vendemos semillas, cuando un productor se queja de que la semilla no germina, uno va a mirar, normalmente usó sembradora de trigo. ¿Por qué? No es por la máquina en sí, sino porque el suelo es muy pesado y las líneas tienen diferentes germinaciones según cómo es el suelo, más duro o más blando, o hay más paja, menos paja. Entonces tenemos más problemas. Las siembras más seguras para nosotros son las plantadoras de soja, el sistema que se utiliza en soja, ¿ya? Esto es una siembra con una plantadora de soja regulada correctamente. Velocidad baja, 5 kilómetros por hora, ¿ya? Muy importante. Y muy importante, cosa que se estaba hablando de la densidad. Es cierto, cuando hacemos parcelas experimentales donde nosotros manejamos las condiciones, lo mejor que hay es juntar las líneas y distribuir las plantas. Sería un espacio entre 17 a 20 centímetros, sería mucho mejor que un espaciamiento de 47. Pero la pregunta es, ¿hay una máquina que me hace eso en el campo? Y ahí me encuentro con el problema. En el campo, a nosotros nos resulta mejor esto. Con una densidad de 30 semillas por metro. Hoy se dijo que la canola compensa muy bien el espacio. Es cierto, tenemos ensayos
demostrando que si acá hay un problema, me sobran 3 plantas por metro, es suficiente. Ahora, ¿por qué no planto 3? Porque es inviable. En la práctica lo que va a suceder que no va a sobrar 3, voy a tener problemas de densidad. ¿Ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta de lo que yo estaba diciendo, es muy importante para nosotros, en nuestro suelo rojo, tener un sistema de siembra para canola más apropiado, donde distribuye la semilla a 2 centímetros uniformemente en toda la línea. Lo que nos sucede es que algunos metros va más profundo, algunos metros más por arriba y tenemos emergencia desuniforme. Para lograr esto, yo tengo que echar 30 semillas y andar despacio, 5 kilómetros por hora. ¿Ya? Si no, tengo esto. ¿Ya? Si no tengo, ¿se dan cuenta lo que pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Ya? Eso es lo que sucede. Condiciones diferentes, no se cuidó, se andó muy rápido, puede ser que acá hubo un problema del disco que estaba echando la semilla, ¿ya? Entonces empezamos con esto. Acá es el caso que yo les digo a ustedes, sembradora de trigo. Normalmente cuando vamos a una parcela que se usó sembradora de trigo, tenemos manchones mal nacidos, líneas mal nacidas, y siempre el culpable es la semilla. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra realidad, solo estoy comentando nuestra realidad. ¿Ya? Acá están los sistemas. El sistema aire está funcionando muy bien para distribuir la semilla. Se están trayendo discos de Estados Unidos, de Canadá, para el sistema aire, excelente. La otra opción es disco, el plato, como dicen en Argentina, ¿verdad? Pero se dan cuenta que tenemos que hacer algunas manipulaciones, ya con el tiempo se pone en espuma. Aparecieron los nuevos sistemas como el titanio, y la otra opción es usar un kit de pastura para sembrar canola adaptado a una plantadora de soja. ¿Ya? Esas son opciones que nos aparecen. Bueno, en fertilización, debido a las condiciones que tenemos acá, yo no digo que lo que nosotros hacemos va a ser igual en otro lugar, pero la experiencia que tenemos, y no hay tiempo de mostrar todo lo que se hizo, nosotros determinamos que el 100% del nitrógeno necesario para la planta se echa en el surco, porque es cuando se obtiene el mejor resultado. Por lo que se estaba diciendo hoy, también ya se presentaron las charlas. Si yo paso del periodo de juvenil, vamos a decir, cuando estoy ya en floración y quiero agregar nitrógeno, ya es tarde. Todo nuestro trabajo también coincide con eso, y ahí, haciendo los trabajos, nos dimos cuenta que es mejor echar 100% del requerimiento nutricional en el sur. A nosotros nos resultó mejor de esa manera. Uno, también porque los materiales acá son muy cortos, no nos da tiempo de suplementar más tarde. ¿Ah? Y lo que nosotros detectamos que la fertilización, prácticamente junto con la genética y el manejo, evidentemente la fertilización es lo que me va a determinar cuántos kilos por hectárea yo voy a cosechar. Yo puedo hacer todo bien, usar una genética buena, hacer la siembra correctamente, con eso voy a alcanzar 1000 y pocos kilos. Pero para superar 1000 y pocos kilos, lo que tengo que trabajar es esto, no hay otra manera. Acá algunos ya deben conocer, pero nosotros ya tenemos un trabajo de más de 15 años haciendo todos los años una curva de respuesta a una fórmula que nosotros le llamamos Max Nola. ¿Ya? ¿Por qué llamamos Max Nola? Porque hicimos una mezcla en donde yo tengo 2 puntos de N sobre 1 punto de fósforo, porque es lo que
es es el requerimiento, es la proporción de nutrientes que la canola requiere. 2 puntos de N sobre 1 de fósforo, y ahí le agrego un poco de potasio porque nuestros suelos son ricos en potasio. ¿Ya? Nosotros tratamos de hacer curvas de potasio y no obtuvimos un resultado positivo. Entonces nos concentramos en los nutrientes que sí nos dan resultado, que sería nitrógeno, segundo lugar fósforo, tercero azufre y después potasio, para nuestra situación. ¿Ya? Esa es la realidad. Y según esos requerimientos, formulamos el fertilizante para echar 100% del requerimiento en el surco. Y la pregunta es, ok, ¿cuánto tengo que echar? Bueno, la única manera de saber es hacer la curva de respuesta durante varios años seguidos. Y acá están más o menos como mirando visualmente la biomasa. A los 30, 35 días de la emergencia, más o menos podemos determinar la producción que pueda obtener. Y eso se repite año tras año. Acá está el resultado de 15 años, es un promedio de 15 años, donde yo sé que si no pongo fertilizante, el potencial del suelo que tengo me da 700 kilos de canola. Y así voy. Como les decía a ustedes, disculpe, acá parece que faltó. Como les decía a ustedes, después de 15 años de trabajo, yo sé que es muy difícil superar 3.000 kilos. Si yo entro en el histórico, miro mis tablas con los datos, yo voy a tener 2 años de los 15, dos años que esta fertilización me llevó a 4. ¿Tá? Para que ustedes entiendan. ¿Cuáles fueron estos años? 2016. Y no me acuerdo bien, pero hace poco, 2022 o algo así. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo fueron las temperaturas bajas durante todo el periodo del cultivo. ¿Ya? 2016 tuvimos desde abril hasta octubre temperaturas promedias por debajo de 20 grados. ¿Qué pasó? El cultivo, así como se mostró hoy, el cultivo extendió el ciclo, generó más sílicuas, llenó el grano y produjo más. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que mi límite es 3, yo voy a trabajar mi fertilización para 3 máximo. ¿Ya? Un promedio de 2.500. Vamos a decir. Y para el productor preguntando, ¿2.500 está bien? ¿Quién es el productor de canola? ¿Y quién? Ay, Harry. Harry llega a producir 3.000 kilos, acá Adolfo también, acá la gente de Adolfo. ¿Ya? Entonces, yo creo que tenemos varios productores que son canoleros, que siguen el plan de canola durante todos los años, que no se dejan llevar por la emoción y plantan otra cosa, siguen plantando canola. Yo le pregunté a esa gente los promedios y fueron muy diferentes a lo que ya se presentó. ¿Ya? Ahora la pregunta es, yo sé la respuesta, yo sé cuánto voy a cosechar. Acá hay un problema son 1.000 y poco. Disculpen, parece que tenía que haber estirado más. 2.000. El punto económico es lo que vale. Costo-beneficio, nosotros trabajamos entre 200 kilos por hectárea del fertilizante a 400 kilos por hectárea del fertilizante, que me arroja un costo-beneficio favorable. Entonces, ese es el margen que hoy, la recomendación que nosotros en Paraguay, en la región sur del Paraguay, estamos adoptando para decir, productor, ¿vas a plantar canola? Mínimo, fertilización de 200 kilos de una fórmula parecida a la que estamos usando, que si pretende apostar a sacar más, hasta 400 kilos. ¿Ya?
Si usted mira en el punto de N no es tanto, porque ese fertilizante tiene 16 puntos de N. 200 kilos sería 32 puntos de N, que no es mucho para usted en Uruguay, en Argentina, ¿ya? Pero con 16 puntos de N logramos alcanzar 2000 kilos, ¿ya? Y duplicando llegamos a 2500, dependiendo la temperatura podemos llegar a 3, ¿ya? Entonces ese es para que tengan una idea. Ni siquiera es demasiado nitrógeno. Ahora tenemos que trabajar más, trabajar para ajustar muchas cosas. Yo sé que hay trabajos midiendo el momento, a ver si no hay déficit de nitrógeno con análisis de planta, pero yo creo que por la velocidad que tiene nuestro cultivo, el periodo juvenil de nuestro cultivo acá es bastante difícil de hacer ese trabajo. Bueno, el potencial productivo de Paraguay entonces, si miramos el histórico, ustedes ya vieron, históricamente hablando, estamos hablando de 1200, 1500 kilos. Eso, si yo incluyo todo lo que se hizo, ¿verdad? Y también la gente que planta canola de una manera incorrecta. Incorrecta me refiero a mala fertilización, mal manejo, ya, usando muchas veces ni siquiera híbridos. Entonces estamos considerando el país a un nivel al cual la canola no pertenece, porque la canola es un cultivo para gente dedicada, para gente que hace bien las cosas. En un clima normal, con productores canoleros que se dedican y hacen bien su trabajo, podemos pretender 2.200 a 2.400. Ese dato yo también confirmé. Algunos productores que están acá saben que yo les llamé, les pregunté, díganme ustedes cuál es su promedio, y me tiraron más o menos ese promedio. Eso es respuesta de productores canoleros, ¿ya? Cuando el clima es favorable, como les dije, con temperaturas frescas, más tiempo, podemos pretender de 2.500 a 3.000. Pero eso va a suceder tal vez una vez entre cada 8 a 10 años, ¿ya? Pero puede suceder. Y bueno, lo que se dijo hoy también, lo importante es, ¿y cuánto produce la soja? Encima de la canola. Cuando yo fertilizo bien mi cultivo, porque acá se está analizando no canola versus trigo, sino se está analizando canola bien manejada versus canola mal manejada. Lo que yo tengo, fertilización en canola diferenciada con la siembra de soja encima, con la misma fertilización, mantengo uniforme la fertilización de la soja. La respuesta en la producción de la soja aumenta debido a la fertilización en canola. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces cuando fertilizo el cultivo de canola, el productor dice, sí, pero si viene un granizo o a algún motivo, pierdo el cultivo, yo tengo un costo alto de fertilización que voy a perder. Negativo. El cultivo subsiguiente se va a aprovechar de esa fertilización también. Porque si yo analizo, acá es costo-beneficio adicional, no es el costo-beneficio de la soja, es el costo-beneficio adicional que me arrojó la fertilización. Yo tengo hasta $200 por hectárea que gané gracias a fertilización en canola. Solo eso yo me pago el fertilizante de la soja. ¿Ya? Entonces, ahora el porqué de esto se puede estudiar. Otra cosa importante, si hablamos de fertilización, no es solamente qué cantidad de nutrientes, sino dónde lo pongo, de qué manera. Nosotros nos dimos cuenta que usando diferentes máquinas, con diferentes sistemas de distribución de fertilizantes, yo tengo diferentes respuestas. ¿Ya? Eso es muy importante porque yo quiero maximizar mi beneficio.
Entonces, al maximizar el beneficio, yo debo tener cuidado. ¿Cómo puedo hacer que ese insumo que estoy aplicando me arroje el mejor resultado posible? La misma dosis de abono echado sobre el suelo, con la semilla y bajo la semilla. La respuesta, eso hicimos varias veces. ¿Y por qué hicimos eso? Porque hay productores que sacan el surcador, por ejemplo, porque es cierto que el surcador es una molestia para plantar. Es más fácil sacar el surcador, dejar el disco de corte y la manguera del fertilizante corriendo por encima del suelo, plantando. Es mucho más fácil. Imita esto. Esto imita una sembradora de trigo, porque echa la semilla y el fertilizante en el mismo nivel. Esto imita una plantadora de soja con surcador. Estoy poniendo el fertilizante a 5 centímetros por debajo de la semilla. Ahora la pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto? Es un poco la pregunta, en lo que he hecho arriba, ¿cuánto de esto realmente incorpora al suelo y llega a la boca de la planta, a la raíz? ¿Ya? Hay una pequeña pérdida. Acá, si bien junto con la semilla, aparte de tener un poco, una quema también, la misma pregunta, a pesar de estar a nivel de la semilla, pero la raíz baja más abajo, el fertilizante se tiene que diluir y llegar hasta la boca, también tengo una pérdida de eficiencia. Acá, sin embargo, estoy poniendo en la boca de la planta. Es un poco una hipótesis o una interpretación del resultado. Pero hay que tener cuidado con la fertilización alta. Si ponemos junto con la semilla, pasa esto. Porque estamos hablando de alta dosis de fertilización. Cuando yo aumento la dosis del abono que le estaba mostrando, del 16-10 a 400 kilos por hectárea, me llueve solamente 5 a 10 milímetros, me pasa esto. Quema. ¿Ya? Si llueve más de 20 milímetros, no se ve el daño. Nos pasó varias veces haciendo las parcelas. Y me llama la atención que a veces uno va en las parcelas de los productores, uno ve plantas muriendo y muchos dicen que es dumping off. Se lleva al laboratorio y no se identifica ningún hongo. Sin embargo, las raíces están quemadas. ¿Ya? Puede ser el factor de no profundizar el fertilizante y dejarlo a nivel de la raíz. Bueno, son detalles porque uno dice fertilizar a esa cantidad, pero si no lo haces de la manera correcta, vamos a tener problemas. Ya, para que ustedes se den cuenta que es un detalle que muchas veces se nos escapa. Acá ustedes pueden ver fertilizado, alta dosis, baja dosis. ¿Ya? 200 kilos por hectárea, 400 kilos por hectárea, con una lluvia de 5 milímetros. ¿Ya? El mismo trabajo hicimos en otra localidad donde llovió 20 milímetros, no tuvimos ese problema. ¿Ya? El uso, lo que hoy también se estaba diciendo, ¿en qué momento pongo el nitrógeno? Por eso es nada más una explicación de el por qué ponerlo 100% con la siembra. Acá tenemos un caso solo para demostrar el por qué. Sulfamo, 30 días después de la emergencia, la misma dosis, 100 kilos por hectárea, en el surco con la siembra. Y acá usamos un abono líquido, el Solmix, aplicado al boleo, pre-siembra. Bueno, la foto ya muestra el resultado. ¿Ya? Entonces, la misma dosis de nitrógeno, simplemente puesto en momentos diferentes. La pregunta es, ¿cuánta diferencia de rentabilidad me generó?
porque el costo es el mismo. Acá está. El Sol Mix pre-siembra me dio 2.500 kilos. ¿Tá? El costo, precio de canola, acá está el beneficio, al final lo que nos interesa. Beneficio del Sol Mix, beneficio del sulfamol y beneficio del sulfamol echado al boleo 30 días posteriores. Casi 50% menos de beneficio. Entonces, cuando trabajamos con canola queremos usar lo mínimo necesario y producir el máximo retorno económico posible. Desafíos. Tengo un minuto de ello. Repito, desafío, romper mitos de la canola. Es una de las cosas que evita que el área de siembra crezca. Hay muchos mitos sobre el cultivo. Incluir periódicamente la canola en la rotación. Si un productor planta canola un año, que lo haga siempre, ¿ya? Porque tenemos que incluirla en la rotación. Sucesión de cultivo con canola con otros cultivos, y acá tenemos también otros desafíos, que es hoy la esclerotinia. Tenemos un problema de una enfermedad que no se identificó 100%, tal vez nos puedan ayudar. Algunos laboratorios dicen que es cercospora, otros dicen que es bacteriosis, ¿ya? Pero es una mancha, un quemazón en el tallo al final del ciclo, producido un poco motivado por altas temperaturas, ¿ya? Y bueno, vamos a seguir más rápido. Los mitos son: canola no genera paja, empobrece el suelo y perjudica el cultivo sucesor. Con eso, ¿quién va a plantar canola? Nadie va a querer plantar canola. Esos son los mitos que andan por ahí, ¿ya? El trabajo interesante, eso ya mostré varias veces y lo voy a mostrar, y nosotros repetimos ese trabajo y validamos esos datos. Este año volvimos a mandar al laboratorio, todavía no lo recibí, pero dice que la canola, como dice, no genera paja. Acá en el Fundacep Fiorin en 98 ya dijo que más o menos 7.5 toneladas. Yo vi una presentación ayer que decía casi lo mismo, no exactamente lo mismo, pero casi lo mismo. La cantidad de N que recicla, la cantidad de fósforo, la cantidad de potasio que hay en esa materia seca. Ahora, lo que hoy se estaba presentando, faltó un detalle: la relación CN. ¿Por qué la canola no deja paja, siendo que deja 7 puntos? Por la relación CN. O sea, no es que no deja paja, se descompone demasiado rápido, muy rápido. Entonces, en la cabeza del productor no queda paja. Pero el lado positivo, ¿y por qué la soja respondió tan bien sobre canola? Porque lo que yo puse en la canola, lo que estaba dentro de la planta, debido a la relación CN baja, debido a la descomposición acelerada, estos nutrientes quedaron disponibles. Entonces, ahí se rompe ese mito de que empobrece el suelo y que no deja paja. Seguimos acá. ¿Quién dice que no deja paja? Evidentemente, un mes después no hay más nada. Y el sistema radicular, todo lo que genera bajo el piso. Sistema de rotación, acá tenemos canola, maíz, safriña, trigo, sería lo ideal. Tenemos los tres cultivos, 30% de cada uno. Si el productor adoptara ese sistema año tras año, tendríamos en Paraguay 30% de canola en el área de soja. ¿Cuánto hectárea equivaldría eso? O sea, ahí tenemos la capacidad de producción de canola del Paraguay. 3 millones de hectáreas, tenemos 1 millón de hectáreas pero vamos a decir, no todas las áreas de soja estarían disponibles para canola. Vamos a decir que sean 500.000 hectáreas. Por lo menos 500.000 hectáreas de posibilidad de áreas disponibles para rotación de cultivo con canola. Y ¿terminó mi tiempo?
algo que estamos probando con muy buen resultado es la ventana, para que ustedes entiendan. Acá se planta soja 100% en el verano. Se cosecha la soja en febrero. Se planta canola en 20 de abril a mayo. ¿Qué pasa en el medio? ¿Ya? Una de las opciones que encontramos y que funcionó muy bien, sorgo granífero, precoz, ¿ya? Y encima la canola, o milleto mezclado con protalaria, lo que vamos a ver en el campo. Nosotros vamos a mostrar eso más tarde. Entonces voy a saltar nomás. Acá la experiencia que tuvimos, 20 de enero cosecha de soja, siembra de sorgo, cosecha sorgo, ¿dónde está la fecha? Pero más o menos 20 de abril, se me perdí acá, 20 de enero a final. Más o menos final de abril se cosecha el sorgo, se planta la canola, y ese fue un resultado del año pasado que se hizo en 300 hectáreas. ¿Ya? El sorgo produjo casi 5 toneladas, la canola 2 toneladas. ¿Ya? Entonces hagan el costo-beneficio de esta rotación. ¿Ya? Voy a saltar porque no da tiempo. Acá está, nosotros plantamos sorgo blanco, José dice que ya terminó. Es posible sembrar sobre la paja, acá tenemos. ¿Ya? Y uno de los detalles cuando vamos a regiones como Misiones, que son áreas nuevas que se están haciendo, que hay que tener cuidado, región de Cazapá, que son regiones al norte de Paraguay o al noroeste, aluminio en el suelo. ¿Ya? Entonces hay áreas para expandir, pero con cuidados especiales y con manejos especiales del suelo. Y el tema que ya se presentó, el residual de productos en soja, acá tenemos diclosulan y fomesafen, que son productos que generan, son los que más son agresivos para la canola. El diclosulan se soluciona con canola CL, áreas de diclosulan, siempre plantar canola CL. Ahora para fomesafen no tenemos solución. Y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Nilson Osterlein. La organización te la entrega de un regalito ahí, presente a cargo del ingeniero Silmar Prismas. ¿Sí? Más fuerte el aplauso a nuestro ingeniero. Roberto, el programa para la jornada de campo, por favor. Muchas gracias al ingeniero Nilson.